Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Bien, correcto. Nosotros también desde casa, haciendo nuestra transmisión virtual, en nuestras clases del curso de arte. En esta oportunidad vamos a entrar a un tema muy candente y muy preciso en lo que es el arte. El arte, desde el punto de vista histórico, hemos visto el proceso de evolución conjuntamente, seguro con el profesor de historia, y teniendo en cuenta también la gran revolución industrial, también se va a dar una gran revolución cultural y por ende en el arte. El día de hoy vamos a hablar quiénes fueron los impresionistas, por qué se le llamó impresionistas y cómo a partir de esta época o esta fecha cambia toda la concepción del arte. Vamos a tener en cuenta el aspecto político, social, científico, en la cual fundamenta este movimiento artístico. Ya de clase a clase vamos a ir trabajando de esta manera para que podamos tener un conocimiento cultural de lo que es el arte. Porque justamente ese es uno de los objetivos del arte. Aparte de que tú desarrolles tu aspecto creativo, también obtengas información cultural con respecto al arte. Vamos a ver una presentación que he preparado en la cual vamos a observar las características del impresionismo y cómo a partir de esta fecha surgen los grandes cambios en la sociedad. ¿Qué es impresionismo? El impresionismo es un movimiento pictórico francés que surge a finales del siglo XIX como una reacción contra el arte académico y es considerado el punto de partida del arte contemporáneo. Los académicos seguían un modelo del Renacimiento y reaccionaron ante los cambios surgidos en la época por medio del arte impresionista. ¿Y por qué causa, motivo, razón surge este movimiento? Vamos a mencionar los antecedentes históricos. El luminismo barroco de Rembrandt. Luminismo es el término aplicado generalmente a diversos estilos como el tenebrismo barroco y el impresionismo, y así como diversos movimientos a finales del siglo XIX. Rembrandt fue un pintor y grabador neerlandés. Fue considerado uno de los mayores maestros de la pintura y grabado barrocos. La admiración de los paisajistas como William Turner. William Turner es uno de los mejores paisajistas de la historia. De hecho, es responsable de que el paisaje sea considerado hoy en día un género mayor. Una de sus obras más destacadas es El barco de esclavos. Él dice: lo sublime del paisaje de una tragedia sirve de denuncia. También los estilos románticos como Delacroix. Delacroix fue un pintor francés y la más conocida de sus obras es La libertad guiando al pueblo, donde se reproduce un momento de la Revolución Francesa en el año 1830. Las razones políticas. Luis XIV de Francia. Fue rey en la segunda mitad del siglo XVII, pero también impulsó un nuevo modelo de civilización que se traduciría en el afrancesamiento de Europa, sus ideas bastante hegemónicas. La Real Academia de Bellas Artes de París, que tuvo gran impacto en el arte francés a través de la Escuela de Arte, o llamada también Escuela Real de Pintura y Escultura, el que se enseñaba pintura y dibujo en los conceptos básicos de anatomía, geometría y perspectiva. La Academia de Francia era la única
que permitía a los artistas más prometedores estudiar el ejemplar arte antiguo, italiano y del Renacimiento como únicos modelos. La influencia científica. La ley de reflexiones luminosas de Chevreul nos comenta en sus ensayos sobre la complementariedad de los colores. Asimismo, el círculo cromático de Isaac Newton, en la cual demuestra que la combinación de los 7 colores nos da el color blanco por medio de elaboración de un disco en la cual mezcla los 7 colores. Y lo más impactante es la invención de la máquina fotográfica. La máquina fotográfica hasta cierto punto ya sustituye la pintura realista, por lo cual había que presentar nuevas alternativas. ¿Y por qué se llaman impresionistas? Se llaman impresionistas debido a estos antecedentes, y un grupo de pintores realizaron una exposición y se presentaron bajo el nombre de Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Claro que la respuesta del público y de la crítica, sobre todo de la academia, ante esta muestra fue implacable. Insultos, mofas, humillación pública para todos ellos. Pero el término impresionista lo dio Louis Leroy, un gran destacado crítico académico, que dijo: «Debí suponerlo. Acabo de decirme a mí mismo que cuando estoy impresionado tiene que haber una impresión. Y qué libertad, qué ligereza de pincel. Un tapiz en estado original está más elaborado que esta marina». Esta es la obra de Claude Monet, que causó controversia con los académicos. Se titula Impresión del Sol al amanecer, 1872. Vemos en esta obra cómo los trazos son gruesos, los trazos son irreverentes hasta cierto punto. Obsérvese un sol anaranjado reflejado en tonos y colores fríos. Realmente no era aceptado este estilo en la época. Y los grandes académicos dijeron: tiene que ser como dice la Real Academia de Arte, si no, no es arte. ¿Cómo? Los impresionistas, conocidos como los rechazados por la Real Academia, realizaron esta exposición de arte e invitaron a los académicos de la época. La exposición se llevó a cabo en la casa del fotógrafo reconocido Nadar, en la cual fueron rechazados ellos para realizar su exposición en la Real Academia. No les quedó otro remedio que buscar otro lugar para mostrarse como pintores rechazados. Y la opinión general fue: para mí que estos quieren impresionar, obviamente, de la gente, y a ello se debe el nombre de impresionistas. Este grupo se presentó bajo el nombre de Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores. Bueno, para reconocer a los impresionistas se va a tener en cuenta ciertas características. Su temática preferentemente es el paisaje resplandeciente de luz solar. Observemos la obra de Edouard Manet, en la cual destaca mucho la luz, los colores claros y bastante exagerados. Se ejecuta la pintura al aire libre, no en talleres. Anteriormente, todos los artistas tenían sus estudios en casa, en lugares oscuros y cerrados, con los caballetes de manera privada. Era un lujo ser artista. Su fin real no era reproducir los objetos tal como son, sino como aparece a la vista
modificado por la luz solar natural y de la atmósfera. Usan solamente 7 colores espectrales aplicados sin mezcla en forma dividida y sobrepuesta. Ahí vemos los nenúfares de Edouard Manet en el lago, en la cual no se preocupa mucho por la forma, sino dar un efecto resplandeciente de la luz, los trazos gruesos, realmente creando una sensación visual. Los impresionistas eliminan de su paleta el color negro. Al igual el blanco puro no existe, sino que la luz lo carga de matices. Esa también es una característica, ya que dice no existe el color negro, sino que hacen una combinación de colores oscuro en la cual retratan la sombra. ¿Y quiénes fueron los representantes de este movimiento impresionista? Fueron Claude Monet en el año 1832 y 1883, Edouard Monet 1840 a 1936, Edgar Degas en 1834 a 1917, Augusto Renoir nace en 1832 y fallece en 1883, Camille Pissarro en 1830 y 1919, Alfred Sisley nace en 1839 y fallece el año 1899. Solamente estamos conversando de los impresionistas franceses, porque también surgen otros movimientos en Alemania y España. Eso lo veremos más adelante. ¡Qué interesante! Háblame de algunos pintores. Vamos a estudiar a Claude Monet. Fue uno de los fundadores de la pintura impresionista. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión al amanecer del sol naciente, creado en el año 1872. Sus primeras obras, hasta la mitad de la década de 1860, son de estilo realista. Monet logró exponer algunas en el Salón de París. Les había mencionado que esta obra es la que causó controversia entre los críticos del arte y la opinión pública. Acá tenemos algunos diseños y obras de Monet. Monet pintando al aire libre, con su caballete, muéstrese casi la claridad y luz de los colores. Mujeres en el campo, retratando pinturas en la cual los trazos son gruesos, toscos, yuxtapuestos. No le preocupa al artista mucho darle forma perfecta a sus figuras. Ya habíamos hablado de los nenúfares en el lago, los trazos gruesos y sobrepuestos. Acá tenemos una escena en el lago del mismo autor. La estación de ferrocarril de Monet igual. El Parlamento de Londres durante el ocaso. Vemos la forma como trabaja el pincel de forma gruesa, sobreponiendo los colores. Una característica más era no trabajar tanto la mezcla de colores en la paleta, sino en el mismo lienzo. Seguimos con las obras de la Siena del lago, del puente japonés. Acá tenemos las escenas del puente japonés, que tiene su historia. Catedral de Rouen. Obsérvese los trazos sobrepuestos como si fuese trabajo de albañilería con el óleo. Lo mismo sucede con este fondo marino, observándose la mezcla de colores en el mismo lienzo. Otro representante, Edouard Manet, fue un gran pintor y grabador francés. Acentuó el naturalismo de su temática
para otorgar el protagonismo de sus primeras pinturas a damas prostitutas, bebiendo o seduciendo a sus jóvenes y el tratamiento expansivo de la luz. Ahí vemos Merienda en el campo, en la cual vemos a señores haciendo un picnic. Es una personaje de Francia, posiblemente, el bar de Folies Bergère. Claude Monet y su esposa sobre la barca de Atelier, Eduardo Manet. Mujeres en el campo. Muéstrese el realismo de las pinturas combinados con el espectral de la luz. Carrera de caballos. Otro pintor que realmente admiramos bastante, impresionista, es Edgar Germán Hilary Degas. Este pintor admiraba a los maestros del Renacimiento italiano, pero también recibió la influencia del arte japonés y tiene tendencias simbolistas. Observemos rápidamente algunas de sus obras. Bailarinas de ballet. La carrera de caballos en las tribunas. La orquesta de la ópera. Clases de baile. Dos planchadoras. Augusto Renoir. Renoir ofrece una interpretación más sensual del impresionismo, más inclinado a lo ornamental y a la belleza. No suele incidir en lo más áspero de la vida moderna, y siempre estuvo en relación con los pintores del siglo XVIII. Ahí vemos unas obras de Renoir rápidamente. Observen a las señoritas en el piano o desnudos artísticos con trazos de luz y color. Bodegones o niñas en el piano en sus clases de música. Paisajes artísticos. Otro autor, Camille Pissarro. Se le conoce como uno de los padres del impresionismo. Pintó la vida rural francesa, sobre todo paisajes. Veamos obras. La cosecha, Techos rojos, dos mujeres conversando junto al mar. Y otro autor que vamos a estudiar es Alfred Sisley. Fue un eminente pintor, paisajista, que se distinguió de sus colegas impresionistas por la decisiva intervención de sus cuadros de los elementos más imponderables, el agua, la nieve, el cielo, la niebla, de tal forma que ha sido considerado junto a Monet como uno de los impresionistas más puros. Observemos sus obras. Regata en Hampton Court, Inundación de Port Marly. Bueno, alumnos, espero que les haya ilustrado estas imágenes para tener conocimiento de lo que ha sido el arte a través de la historia. Espero que les haya instruido y al mismo tiempo servido de información lo que hemos relatado en esta presentación virtual, y me quiero despedir también compartiendo un poco de lo que tengo en casa. Estoy trabajando pinturas, todavía están en proceso, de tipo surrealistas, y también que nos sirva de información para lo que queremos hacer en el curso de arte. Acá tenemos la presentación de una pintura que estoy desarrollando. Se llama El Ichicolco, o simplemente El Duende de los Andes. Es una pintura creada en la cual vemos y se puede interpretar de diversas maneras. Ya más adelante veremos de lo que es el surrealismo, y también corresponde a lo que es el arte informal. Bien, hasta acá nomás, queridos alumnos. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Saludos en casa y hasta la siguiente semana. Adiós.